Vamos a aprovechar lo que queda del año. Hola Bastis, ¿cómo están? Y bienvenidos de regreso a mi canal. Si no me conocen, muchísimo gusto. Mi nombre es Valeria y si me conocen, gracias por estar aquí de regreso. Les cuento que el día de hoy vamos a estarnos enfocando en distintas maneras en las que podemos hacer que el resto del año, ahorita que estamos en agosto, el resto del año fluya alineado a lo que queremos, con nuestros sueños, con nuestras metas. Yo sé que a veces puede haber como que un pico de motivación al principio del año con las metas, resoluciones, vision boards, etcétera. Pero siento que a mitad de año o más o menos a mitad de año suelen ser buenos momentos también para reevaluar las metas, ver en qué podemos agarrar un empujoncito extra para movernos hacia lo que queremos, hacia nuestros sueños, porque no es tarde para retomar cosas que de repente tenías más olvidadas o para que se te ocurran nuevas cosas, nuevas metas hacia las cuales quieres moverte. Vamos a estar haciendo todas estas cosas que creo que nos van a dar un empujoncito pues para aprovechar lo que queda del año. Soy firme creyente de que si te sientes estancado, en esos momentos donde en serio sientes como que la energía está ahí, asentada en un solo sitio y sientes que las cosas no se mueven, las cosas no fluyen, creo que hay una cosa enorme que hace que puedas poner las cosas en flujo, las cosas en marcha, las cosas en movimiento y sobre todo que te hace sentir a ti que tú eres capaz de poner las cosas en flujo y en marcha, que es súper importante esa creencia, porque a veces podemos hacer muchas cosas, pero si no creemos que podemos hacerlas, entonces no las terminamos haciendo, ni siquiera nos damos el chance. Y una de esas cosas, que a veces puede sonar tan pequeña, es hacer algo que llevas posponiendo. Y yo sé, cuando tú llevas tiempo dejando algo para después, procrastinando, y hay algo que estás posponiendo en específico, puedes llegar a creer el hecho de que honestamente no va a ser la gran cosa, no va a generar tanto, no va a poner todo en movimiento, ni va a ser el motor que ponga las cosas en marcha si haces esta mínima cosa, pero esa es la procrastinación hablando. Y tengo un video entero hablando de la procrastinación que ya tiene sus años, pero también hace poco hice un episodio, es mi episodio 109, que se llama No te acostumbres a vivir mal, en mi podcast Conversaciones con el Reflejo. Hablamos un poquito detrás de cómo el procrastinar y posponer cosas y acostumbrarnos a la inconveniencia, acostumbrarnos a cosas que no necesariamente nos hacen sentir satisfechos, cómo acostumbrarnos a esas cosas nos dejan sintiendo peor sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida. Y por eso soy fiel creyente de que aunque sea algo mínimo, una gaveta que tú tienes desordenada, tú piensas, pero es que casi ni abro la gaveta, ordena la gaveta para que veas cómo es la acción en sí, no necesariamente la gaveta, aunque sí creo que el espacio que nos rodea pues impacta bastante cómo nos sentimos, pero es la acción en sí, el hecho de que tú digas, voy a dejar de posponer esto, voy a hacer esta cuestión que llevaba posponiendo un tiempo, que de alguna manera hace que después hagas otra cosa y te alinees por ese camino de, ok, una serie de acciones que van interconectadas hacia donde verdaderamente quieres ir. Haz una sola cosa pequeña, no es como que, ay, ahora te vas a abrumar y todas las cosas que has procrastinado durante todo este tiempo, ahora todas las tienes que hacer para alinear tu vida. Y en este momento no necesitas resolverlas todas, no necesitas hacer todas a la vez, necesitas hacer una sola cosa. Una cosa que llevas posponiendo, un mail que no has querido mandar porque no sabes cómo empezar el mail, una conversación que no has querido tener porque sientes que va a ser incómoda, una ropa que no has querido lavar porque la tienes que lavar a mano y no en la lavadora, una tanda de ropa que no has doblado, una pequeña tarea que no has completado. Uno siempre sabe una cosita que ha estado posponiendo que le ayudaría a sentir mejor si tan solo lo hiciese y la dejas de procrastinar. Entonces esa es una de las cosas que cuando de repente me siento estancada, que siento que la energía como que no se está moviendo, que las cosas no están fluyendo, una de las cosas que siento que me ayuda como que a reconectar con esas cosas que quiero alinear para mí es el hecho de voy a hacer una cosa que llevo procrastinando un tiempo y de alguna manera es como que a partir de ahí se abre un poquito la neblina del camino. Y creo que sobre todo tiene que ver con la mentalidad, con el hacer algo, completar algo. El completar algo te da esta sensación de que tú eres capaz de hacer ciertas cosas. Vamos a aprovechar lo que queda del año. No sé por qué decidí poner este micrófono aquí, pero síganme la corriente. El otro día vi un comentario que me encantó en TikTok de una persona hablando sobre el hecho de que a mitad de año sentía que era el punto donde ella sentía que el verano la descongelaba y le permitía de alguna manera finalmente como que ser esta versión de ella que se conecta con sus metas y se conecta con las cosas que de verdad quiere. Y me pareció una manera bonita de romantizar la mitad del año como un momento donde sigue habiendo espacio para florecer, para establecer tus metas, para seguir en el camino de permitir entrar nuevas cosas en tu vida o recomprometerte con cosas que de repente habías dejado olvidadas en el pasado. Y digo esto porque obviamente todos sabemos que al principio del año nos encanta establecer metas y nos encanta hacer el vision board y todas estas cuestiones enfocadas alrededor de cómo mejorar nuestra vida o comprometernos con la vida que de verdad queremos, pero la realidad es que a veces esa motivación se va desgastando un poco conforme pasa el tiempo y se puede sentir como que de repente si estás en agosto y no has cumplido con ciertas cosas o no has ni siquiera revisado las metas que tenías al principio del año, como que ya no es momento para ellas, cuando en realidad en este momento se te puede ocurrir, ya sea agosto, ya sea octubre, ya sea diciembre, en cualquier punto del año, durante cualquier medianoche. No tiene que ser un lunes, puede ser perfectamente un jueves, puede ser en medio de la madrugada, se te puede ocurrir
cualquier cosa, cualquier cambio, cualquier meta que quieras implementar en tu vida, y no es tarde y sigue siendo momento de hacerla. Y por eso hoy quería hacer este espacio con ustedes donde vamos a reflexionar un poquito sobre las metas que establecimos al principio del año, qué tal vamos con ellas, las hemos priorizado, quizás no las hemos priorizado tanto, y también encaminarnos un poco hacia lo que queremos para el resto del año. Pero la realidad de las cosas es que les tengo que ser súper honesta, a mí que me encanta mi to-do list, mi calendario, anotar las cosas, sí se me hace a mitad de año ligeramente tedioso como que ponerme a hacer la mega reflexión y ponerme a escribir otra vez las metas y todas las prioridades. Honestamente es como que hay una parte de mí que quiere, pero hay otra parte de mí que no quiere hacer tan largo el proceso. Entonces dije, no creo que yo sea la única que le da como que esto de no querer añadirle más carga y hacer una tarea y hacer nada de eso. Entonces quise de alguna forma hacer esto con ustedes de la manera más simplificada posible para que sirva como brújula para apuntarnos hacia lo que queremos hacer el resto del año y aprovecharlo, obviamente, y remotivarnos, pero tampoco para que este sea un momento donde de repente lo pospongas. Digas, ay, algún día voy a reflexionar, porque cuando hacemos que las cosas sean como muy grandes, que tengamos que reflexionar mucho, escribir las 10 páginas, escribir las 700 metas, dividirlo en cuadritos, a veces no lo terminamos haciendo. Entonces esta es como una manera súper rápida, súper express, que no por ser express quiere decir que deja de ser menos efectiva, de ver más o menos en qué punto estamos parados y de proyectarnos para lo siguiente. Entonces lo primero que yo voy a hacer y lo primero que tú vas a hacer en este momento, no lo vas a posponer, y lo vamos a hacer en este momento, porque si lo dejamos para después se acumula con las otras cosas. Entonces yo al principio del año anoté en un documento, a veces me gusta hacer las cosas a mano, en este caso lo hice en un documento. Al principio del año les había dicho que quería dividir las cosas por trimestre, es decir, tener metas de mediano plazo divididas a lo largo de 3 meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Esto lo hice al principio, pero como muchas cosas que pasan en enero no las seguí haciendo al final. Sin embargo, sí me ayudó demasiado y los dividí por cuestiones como de trabajo y cuestiones de creatividad, y luego el podcast lo hice otra categoría porque quería hacer distintas cosas en mi podcast que sentía que no encajaban en estas otras categorías. Las estoy viendo aquí por encima y la mayoría de cosas salieron, o la mayoría de cosas funcionaron por el hecho de que eran pasos concretos, no eran sueños. Sueños los dejé para mi vision board, pero lo que hice al principio del año que me gustó bastante fue establecerlo como cosas que yo puedo hacer. Por ejemplo, en cuanto al podcast, yo quería empezar una sección de invitados. Entonces, literalmente una de las cuestiones que había ahí no era como, ay, quisiera tener invitados en el podcast, sino hacer una lluvia de ideas de los invitados que pudiese tener en el podcast y luego desarrollar un plan de cómo puedo implementar eso. Y ya a partir de eso, pues saben que tuvimos nuestra primera invitada del podcast hace un tiempo. Eso se pausó por un momento, pero es algo que quiero retomar. Y como les digo, estas son metas que anoté que dependían de mí, ¿no? Era como que hacer esto, escribirle a tal persona, investigar sobre esta cuestión, hacer esta actividad en específico. También tenemos otras que tienen que ver con hobbies, por ejemplo, el piano, que dije quería terminar de aprender la canción de La La Land. Casi me lo termino, pero yo llegué al final y el final me pareció complicado, entonces me aprendí todo menos ese final. El punto de esta sección es, uno, no desmotivarte. Entonces, ya sea que tú hayas escrito metas en específico, planes de acción, o hayas tenido un vision board al principio del año, regresa a eso. Este es el momento de revisarlo y no nos vamos a poner como que a escribir un ensayo sobre cada uno de los que funcionó, los que no funcionaron. No, simplemente lo vamos a revisar, lo vamos a leer, y si no hiciste ninguno al principio del año, no importa, te saltas este paso. Entonces, lo primero es ver o resaltar las que sí quieres continuar para el resto del año, que dices, no la quiero tener abandonado, la anoté al principio y quiero retomarlo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo primero es básicamente revisar y diferenciar lo que ya dejamos atrás de lo que sí queremos seguir haciendo. No deseches las metas simplemente porque no se han dado al tiempo que tú querías, se pueden dar más adelante. Y ahora lo que vamos a hacer, creo que una de las cosas que a veces puede jugar un poquito en nuestra contra cuando establecemos metas es que, claro, cuando te dicen anota cosas que quieres lograr o anota cosas que quieres cambiar en tu vida, puede ser un momento muy tentador donde literalmente anotas absolutamente todas las cosas y sueños y metas que tienes en un papel, y después no estás muy seguro de cómo organizar eso. Y si bien sí creo que tiene muchas ventajas hacer un vision board con todos los sueños que se te ocurren en el momento y un día anotar todos los deseos que tengas sobre la vida, creo que en estos momentos, cuando en serio queremos llevar las cosas a lo práctico, lo que mejor puede funcionar para nosotros es no sobrecargarnos, no abrumarnos con exceso de cosas. Entonces, para mí, lo mejor siempre son las prioridades. Las prioridades no quieren decir que solo porque esta cosa te importa, otra no la vas a hacer jamás. Simplemente quiere decir que en este momento quieres redirigir tu enfoque a esta cuestión en específico. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a escoger prioridades para distintas áreas de nuestra vida. Después de esas prioridades, ya podemos como que sacar planes de acción de cada una de ellas, porque soy fiel creyente que la razón por la que sí podemos lograr ciertas cosas y ciertas metas en específico es porque de repente tenemos una manera más tangible de hacerla. Si de repente tú quieres cambiar de trabajo, pues una cuestión es como que esta meta final de quieres cambiar de trabajo, y otra cuestión específica son los pasos que te llevan a eso, ¿no? Lo de actualizar tu currículum,
currículum, ver a quién le escribes, en qué portales te registras, etcétera, etcétera. O cuando de repente quieres decir, bueno, yo quiero ser una persona más activa en mi vida, esa es una meta amplia y puede ser una prioridad ser una persona más activa, pero ya los planes en acción son los lunes y miércoles voy a salir a caminar media hora a las 6 de la tarde, o los martes me voy a inscribir en una clase de yoga, o ese tipo de cosas en específico son las que yo creo que hacen la diferencia entre que cumplas algo y que simplemente se quede una aspiración y un sueño, que sí son importantes, como les digo, creo que son brújulas que te apuntan hacia dónde quieres ir, cuál es el camino para ti, qué es lo más alineado contigo, hacia dónde te llama, ¿no? La chispa, tu corazón, hacia dónde te está llamando. Creo que de ahí vienen los deseos, y si bien son importantes, creo que la diferencia entre que los alcances y no los alcances muchas veces tiene que ver con el hecho de cómo los estructuramos para que verdaderamente sintamos que son posibles. Entonces, antes de tanto hablar, porque nos podemos abrumar, vamos a agarrar distintas áreas de nuestra vida y solo las puedes saber tú, porque solo sabrás tú cuáles son las áreas de tu vida. Yo sé que normalmente dicen, bueno, divídelo en relaciones, amistades, trabajo, salud, pero honestamente solo tú sabes cuáles son las áreas de tu vida como tú las ves, no como las ven los demás. De repente tú unes relaciones, amistades, o de repente tú tienes un trabajo, pero también tienes algo que quieres que sea tu trabajo y lo tienes en dos categorías distintas. De repente que sean 3, que sean 5, como les digo, mientras más son, más nos podemos abrumar. Entonces trata de que sean 5 máximo, y luego dentro de cada una de esas categorías vas a establecer máximo 3 prioridades, y estas prioridades sí se pueden ver como ser más activa, o quiero cambiar de trabajo, o quiero empezar un nuevo proyecto que llevo posponiendo. Esas cuestiones pueden ir dentro de tus categorías, ¿no? Esas son prioridades. Y anota de 1 a 3. Vamos a hacer eso. Y literalmente esto lo vamos a ver como un plan, ¿ok? Esto no se puede quedar en el olvido. Esto, por eso digo, si te sirve más hacerlo a mano, hazlo a mano. Si te sirve más hacerlo en tu teléfono, en tu app de notas, hazlo en tu app de notas. Pero preferiblemente anótalo, porque no lo digo yo, lo dice la ciencia, que las cosas y metas que escribes tienen más probabilidad de que sucedan. Entonces, si podemos solo con el hecho de escribirlas generar más posibilidades de que eso suceda, ¿por qué no aprovecharlo, no? Si no nos toma tanto escribir las cosas. Ya tengo mis 3 categorías escritas aquí, y dentro de cada categoría voy a escribir máximo 3 prioridades, cosas a las que les quieres dar tu atención. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya yo tengo, por ejemplo, en la primera categoría tengo 3 prioridades, en la segunda categoría tengo 2 prioridades, y en la tercera categoría tengo una prioridad en específico, que es en lo que 100% me quiero centrar. Si hay algo que quedó de las metas que tenías cuando revisamos al principio que quieras meter aquí y no lo hayas hecho, este es el momento para hacerlo. Y luego lo que vamos a hacer, y esto ya es el paso final antes de ponerte a hacer las cosas, lo que vas a hacer es que por cada una de las aspiraciones que anotaste vas a anotar una manera en la que puedes implementar eso desde ya en tu día a día. Por ejemplo, si quieres estar más activo, ya puedes estructurar cómo vas a estar más activo en tu vida. No vas a decir, voy a estar más activo en general, sino, bueno, mira, el martes, ya cuando me libere a las 6 de la tarde, me voy a poner mi ropa de ejercicio y voy a salir a caminar durante media hora mientras escucho música que me gusta. Pero a partir de una opción, o sea, una cosa en la cual puedes empezar a trabajar pronto para esa prioridad y que sea específica, porque siento que a partir de eso ya todo se empieza a mover. Como les digo, no vas a anotar todo el plan de acción, porque no necesitamos hacer todo eso ahorita, simplemente una cosa, y ya después de eso se mueve la bola. Así que en mi caso tenía 6 prioridades escritas aquí. Vamos a anotar 6 maneras en las que puedo empezar a caminar hacia esas cosas. Ya escribí las 6 cosas que puedo empezar a hacer a lo largo de estos días para encaminarme hacia esto, y creo que en general toda esta cuestión me tomó 20 minutos, media hora, lo cual siento que está bastante bien, porque aparte estuve hablando con ustedes y de alguna manera esto como que me dio un boost de motivación, porque cuando anotas las categorías se siente un poquito grande, cuando anotas las prioridades se sigue sintiendo un poquito grande, pero cuando anotas una cosa, así sea pequeña, que puedes empezar a hacer, que ya se siente posible para ti hacer, para moverte hacia esa prioridad y esa meta que tienes, de alguna manera te aligeras, o por lo menos a mí me aligera y me motiva, porque es como, ok, esto sí lo puedo hacer, obviamente esto sí, o sea, ya después vamos a ver cómo llegamos hasta esto, pero esta cosa en específico la puedo hacer yo por mi parte. Listo, ya hicimos eso. Había traído todo este perolero, a ver si lo necesitábamos, y honestamente todo lo hice con la computadora. Como lo puedes hacer todo en una hoja de papel, como lo puedes hacer todo en un cuadernito, pero bueno, yo había traído mis peroles por si acaso si los necesitaba. Siento que esta es una de las cosas que en serio, aunque a veces puede sonar tedioso, en serio sirve. ¿Saben cuando te propones de repente a principio del año que quieres tomar más agua? Y entonces para tomar más agua vas y te compras un termo y te motivas más a tomar agua porque tienes el nuevo termo. O de repente quieres ser más constante anotando lo que vas a hacer, planificando, llevando un calendario. Entonces creas una plantilla en Canva o compras una agenda nueva. ¿Saben ese tipo de cosas que de repente te dan como un boost, un empujón de motivación? Creo que eso se puede replicar de muchas
muchísimas maneras en la vida y no necesariamente tiene que ser comprando nada. Lo puedes hacer con cosas que ya tengas y es sobre todo porque creo que viene más de una mentalidad que del objeto en sí. Lo que más nos motiva no es necesariamente el nuevo termo, por más lindo que sea, sino el cambio, el tener algo que se alinea con un nuevo propósito, con una nueva meta o que nos refresca una meta o propósito que queremos alcanzar. Y si bien pues yo soy creyente de que la motivación no lo es todo, que la motivación va fluctuando y que honestamente no podemos basar todas nuestras metas y toda la energía que tenemos en el día a día en qué tan motivados estamos, pues sí creo que la podemos usar a nuestro favor en ocasiones como estas. Entonces, una de las maneras en las que yo me he dado cuenta que puedes como que renovar la motivación para el resto del año y que al menos a mí me funciona un montón es tener como un pequeño cambio que sea como el símbolo de esta era de tu vida en la que te estás comprometiendo contigo, como por ejemplo cuando quieres hacer más ejercicio o quieres empezar un nuevo deporte, pues comprarte tu ropa de tenis. O también puede ser como, mira, yo ahora quiero comer más frutas, quiero comer cosas más naturales y es tipo asignarte todos los viernes, de repente el día que tengas más chance o todos los sábados en la mañana, me voy a hacer un smoothie nuevo, voy a probar una nueva receta de smoothie, voy a probar una nueva combinación de sabores y así como literalmente las cosas de marketing te venden este es el smoothie para el detox, este es el smoothie para tal. Literalmente puede ser tu smoothie de esta era de tu vida donde te estás recomprometiendo contigo y realineando con todas las metas. Tener algo que asocias como con un cambio. Eso es como cuando uno se corta el pelo y siente que está renovando energías, que se está alineando, que está dejando ir lo que ya no le sirve. Así tal cual, siento que podemos escoger este tipo de cosas, que no tiene que ser una cosa súper drástica. Y para mí últimamente ha sido como esta necesidad de jugar un poquito con el maquillaje. Yo casi siempre me hago exactamente lo mismo. En la cara sigo haciéndome más o menos lo mismo, pero cuando empecé a maquillarme, que fue mucho antes de usar el maquillaje para salir, yo me maquillaba de pequeña en mi casa, la cosa que más amaba del maquillaje era hacerme los ojos. Las modas van cambiando, no se maquillan tanto los ojos como quizás es por allá en el 2016 cuando me encantaba hacerme mis sombras, pero el otro día dije, ¿por qué no volver a maquillarme un poquito los ojos y que sea como este boost que les digo, ¿no? Como cuando te cortas el pelo, es como que bueno, en esta época de mi vida para remotivarme, para tener un pequeño cambio, para sentir que es como que estoy entrando en esta etapa, esta versión de mí como que se va a maquillar más los ojos también porque es divertido, ¿no? Para mí el maquillaje siempre ha sido algo súper divertido. Por eso les digo, lo puedes adaptar literalmente a lo que más se alinee contigo, a lo que tú sientas que verdaderamente te va a hacer sentir como un boost de motivación. Pero para mí ha sido esto que es súper mínimo, o sea, no tiene que ser un smokey eye todos los días, pero agregarme un pequeño toque porque sí es una realidad que en los últimos años, a menos de que fuese para una ocasión especial, yo no me hacía casi que nada en los ojos y dije, bueno, pero aunque sea ponerme un brillito aquí, unas linecitas más acá, no necesito como que esperar a una ocasión especial si es algo que disfruto hacer y es como un pequeño boost de motivación que puedo tener como en esta era. Entonces hoy, por ejemplo, para mí es un día bien casual, no voy a ir a ningún sitio en particular que sienta yo que requiera un make-up bien producido, sin embargo, voy a estar usando esta paletita que tiene este color que me parece súper divertido. La última vez que lo usé fue para el concierto de Harry, porque normalmente es para ese tipo de ocasiones donde me maquillo los ojos y la paso también me divierto tanto que siento que es algo que puedo rescatar un poquito para el día a día. Incluso sí, pues no le voy a dedicar tantísimo tiempo como se lo dedicaría para ese tipo de ocasiones. Es súper sutil, pero me encanta. Me voy a hacer una rayita con el color de acá. Honestamente siento que es algo como cuando vas al back to school, cuando ibas de regreso a clases y comprabas los útiles y de repente ahora tenías un nuevo bolígrafo que te encantaba y te remotivabas para el principio. Y así quedó el make-up. Me encanta cómo queda este brillantito aquí. Creo que me tomó como 2 minutos más de lo que normalmente me toma hacerme mi maquillaje. Aunque en la teoría suene extremadamente ideal estarse siempre moviendo, siempre avanzando y nunca detenerse, la realidad es que somos seres humanos y algo que he intentado priorizar a lo largo del tiempo, pero especialmente últimamente he tratado como que de volver a concientizar la importancia de esto y es el hecho de descansar. A veces sentimos que no avanzamos porque no nos paramos un momento para recargar y seguir adelante. Y se siente básicamente como, ¿saben? Cuando cargas tu teléfono, pero no permites que se cargue completo y de repente te vuelve a notificar que le queda 10%, lo cargas un poquito más y al ratico te vuelve a decir que está en 10% y así sucesivamente. Un poquito así se siente con nosotros cuando no nos tomamos pausas de descanso, cuando no nos permitimos detenernos un rato y recargar las energías, recargar nuestra creatividad, renovar la motivación, renovar la inspiración. Cuando no nos permitimos hacer esto, se siente constantemente como si das pasitos y a cada rato te pide que recargues batería y a cada rato te pide que recargues batería. Entonces, para mí, una de las cosas que sin duda quiero priorizar es tener momentos de descanso que sean
planificados, que básicamente sean no negociables en mi vida, donde uno priorice tener un buen sueño, porque el sueño no lo podemos reemplazar con básicamente más nada. Puedes tomar mucho café, tomar Red Bull, tomar bebidas energizantes a lo largo del día, pero lo que hace el sueño para ti, la manera en la que físicamente y mentalmente ayuda a reparar todas las cosas y a renovar la energía, a recargar, no se puede negociar. Entonces quiero volver a enfocarme en priorizar el sueño, en tener un buen sueño, un sueño profundo, un sueño reparador, y siento que esto va mano a mano con la rutina de noche, no porque lo diga yo, sino porque a lo largo de los años, en los distintos momentos donde he batallado con el sueño, cada vez que he investigado sobre distintas maneras de tener un mejor sueño, un mejor dormir, un mejor descanso, siempre regreso al hecho de que sí, puedes tomar magnesio y puedes tomar suplementos y puedes tomar melatonina, pero es súper importante lo que haces justo antes de dormir, las pantallas que te rodean antes de dormir, el contenido que consumes, los niveles de estrés antes de irte a la cama. Pero fuera de eso, quería hablar con ustedes de mi guía práctica, de cosas que puedes hacer para descansar que no sean dormir. Es decir, el descanso de dormir es importante, pero también es importante tener otro tipo de descansos en tu día a día, descansos que te permiten desconectar de lo que normalmente o te estresa o en lo que te estás súper enfocando, y son actividades que de alguna manera te renuevan a nivel creativo, te recargan a nivel de inspiración, de esperanza, de energía, de emociones, etc. Entonces quiero hablar de mis cosas favoritas para hacer que no sean dormir, para descansar, porque sí, muchas veces decimos, ay, me voy a tomar un momentico de descanso, y lo que hacemos es estar una hora viendo el teléfono, y a veces sí, a veces provoca estar un ratico en el teléfono, pero la mayoría de veces yo no me siento más descansada después de hacer doom scrolling un rato. O sea, después de pasar horas y horas haciendo scrolling en TikTok, normalmente no me siento más descansada. Entonces estas son cosas que sí me hacen sentir como que de alguna manera recargo ciertas partes de mí. Obviamente, vamos con lo primero, y la cuestión que yo creo que más me ayuda a desconectar y de alguna manera a relajarme, pues así me siento cuando leo, y últimamente estoy pegadísima con la saga de Ciudad de Media Luna. Terminé este libro y ya empecé el tercero porque estoy demasiado pegada, y me encanta porque digo que es relajante. Yo estaba estresadísima al final de estas páginas, pero es un estrés que uno después lo ve y dice, esto vale la pena. Pero bueno, en líneas generales, leer para mí ha sido una de esas actividades con las que en serio siento que sí puedo sustituir el teléfono, y además es una de esas actividades que me permite como que recargar mi creatividad y descansar y escaparme a otro mundo. Hay ciertos hobbies que yo creo que son para ciertas personas. Yo creo que leer es para todo el mundo. Si todavía no te gusta leer, probablemente es porque no has encontrado tu género. Leer es una de esas cosas donde creo que hay de todo para todos. Hay tantos libros en el mundo que yo creo que la historia para ti te tiene que estar esperando por ahí. Y hablando de hobbies, yo creo que uno de los hobbies que a la mayoría de personas les gusta es ver series o ver películas, y sí creo que es un hobby que te ayuda bastante a desconectar, que te puede ayudar a recargar. De repente una noche después de pasar un día agotador, donde abres tu computadora, pones una serie de fondo y te comes un snack que te gusta, eso te hace sentir bastante más relajado. En este mes de agosto salen muchas series. Quiero ver una que salió creo que ayer, que se llama Sterling Point. Va a salir la nueva temporada de Outer Banks. Sale una nueva película de Prime Video que se ve bastante interesante, la voy a dejar por aquí, que creo que es de romance. Y hace poco les había comentado que vi Not Suitable for Work, que me encantó. O sea, la amé. Estoy esperando que la renueven para la segunda temporada. Creo que tener este tipo de actividades que verdaderamente descanses, que no estés pensando en lo que te falta por hacer, que no estés pensando en lo que tienes que completar, porque si estás pensando en todas las cosas que te quedan por hacer, pues no terminas descansando de verdad. Pero tener estos momentos planificados a lo largo de tu día a día, en tu cotidianidad, para desconectarte, creo que ayudan un montón. Otra de las cosas que yo noté por aquí que me ayuda bastante a desconectar, por si están buscando actividades, es hornear. A mí me gusta hornear, y además es algo que disfruto mucho porque de repente lo preparo un domingo y tengo para la semana un postre que me gusta. Entonces hornear es una de estas cosas que también de repente me pongo una serie, o me pongo un audiolibro, me pongo una música, me pongo un video de YouTube, estoy horneando algo y estoy desconectando. Y es una de esas pausas que, como les digo, no es necesariamente dormir, pero sí te ayuda a desconectar de ciertas cosas y a recargar, porque creo que el descanso es una de esas cosas que a veces pensamos que tenemos que trabajar mucho para merecernos, y la realidad es que no depende de cuánto lo mereces, sino que todo el mundo obviamente lo necesita. Somos seres humanos y no es requerido que te desgastes hasta el borde de que no puedas más para que tú te merezcas un descanso. Tú mereces un descanso porque es necesario para el ciclo de ser productivo, para el ciclo de cumplir con tus tareas, para el ciclo de vivir mejor, de vivir saludable a nivel físico, a nivel mental. Cada vez que hago como esta especie de reset, o que trato de hacer como que una pausa para realinearme con mis metas, etcétera, me gusta hacer algo relacionado con mantener mi espacio ordenado o con organizar mi entorno, ¿no? Lo que me rodea en mi día a día. Y hoy lo que voy a estar haciendo es lavar mis brochas, que ya le toca, ya le toca. Y ya de por sí, no me voy a poner repetitiva, todos sabemos que tener un espacio ordenado nos ayuda a estar más tranquilos mentalmente. Entonces yo
lo que intento hacer en este tipo de ocasiones no es vamos a ordenar toda la casa ahora y todas las cosas que estén desordenadas las voy a ordenar, porque bueno, sería ideal hacer como bibidibabibu y que todo lo que alguna vez dejamos medio desordenado, todo lo que le hace falta limpiar se limpie, pero somos seres humanos, entonces yo creo que con que escojas una tarea, las brochas que tienes sucias, de repente un escritorio que tengas desordenado, o si tienes como que acumulados, a veces uno acumula que si botellitas de shampoo, cosas vacías que a veces uno no bota, pues botar esas cosas, escoger una tarea y hacerla, yo creo que eso ayuda bastante. Y mi tarea que escogí el día de hoy es lavar las brochas, uno porque ya me tocaba y dos porque siento que es una de esas cosas que puedo hacer para ayudarme a tener como que un espacio y un entorno y algo que literalmente uso casi todos los días, que son las cosas de maquillaje, pues que estén limpiecitas y además eso es bueno para la piel. Entonces voy a estar haciendo eso mientras escucho mi audiolibro. Voy por el tercer libro de Ciudad de Media Luna y estoy demasiado pegada, o sea, demasiado pegada. No me esperé que me iba a gustar tanto esta saga. Por ahora yo creo que me está gustando incluso más que Acotar. Quería sentarme un ratito con ustedes a hablar sobre ciertas cosas, mentalidades que creo que nos puedan ayudar cuando queremos como recomprometernos y aprovechar lo que queda del resto del año, que siento que son cosas importantes que tener presentes. La primera que tengo anotada por aquí es: las metas no vencen, pero pueden cambiar. Y la razón por la que digo esto es porque a veces puede ser un poquito desmotivador de repente sentir que no has cumplido con una meta en específico, o sentir que se te pasó el tren, o sentir que ya no es momento, o tienes algo en específico que tú pensabas que se iba a dar más rápido y quizás sientes que no has hecho avances hacia esa cuestión en específico. Y para mí uno de los recordatorios más importantes siempre cuando de repente me desmotivo con algo en específico que no se ha dado o no se ha terminado de dar, es que las metas no se vencen porque cambie el reloj, porque cambie el mes, porque cambie el año. Entiendas que no porque no se haya dado aún quiere decir que no se va a dar, o no porque te hayas esforzado mucho hacia algo y sientes que no te has movido absolutamente nada, incluso con todo el esfuerzo que le has dado, no quiere decir que no está pasando nada. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando plantamos una semilla, y yo sé que puede sonar cliché, pero cuando plantamos una semilla, en la tierra no pasa nada por un buen tiempo. O sea, eso está enterrado debajo de la tierra y debajo de la tierra pueden estar saliendo las raíces, se pueden estar asentando las raíces más fuertes, pero nosotros no estamos viendo nada. Y a veces pasa así con ciertas cosas en la vida. Nos estamos esforzando, la semilla se está esforzando, está dando todo de sí y aún así arriba en la tierra parece que no está pasando absolutamente nada, pero eso no quiere decir que tus acciones, que tu esfuerzo, que todo lo que le has dado hacia algo ha sido absolutamente en vano. Tienes chance para hacer las cosas que quieres hacer. Otra de las mentalidades que creo que es súper importante es que por más de que a mí me encanta hablar de la motivación y de darte boost y darte un empujoncito y escuchar música que te motive y tratar de mantener como que un ambiente que en líneas generales te haga sentir bien, también es una realidad de que si en algún momento tú te desmotivas, no pasa absolutamente nada, porque uno eres un ser humano, en algún momento uno se siente triste, se siente molesto, se siente sin energía, se siente cansado, pero lo más importante aquí es que tú no dependes 100% de la motivación, tú dependes de otras cosas. Por ejemplo, si tú ya tienes agendadas ciertas clases de ejercicio, lo más probable es que incluso si tú no tienes energía, si tú ya las pagaste, tú vayas. Esto no quiere decir que te vas a empujar más allá de la fatiga y más allá del cansancio hasta que te derritas, porque justamente en este video también hablamos de la importancia del descanso. Esto lo que quiere decir es que cuando tú estás desmotivado, porque pasa en la vida, no quiere decir que paras de moverte. No porque no tengas motivación quiere decir que no tienes dirección. Y yo sé que a veces lo que uno siente se puede sentir como la verdad absoluta, pero solo porque en un momento te sientes desmotivado, que sientes que nada lo vale, que sientes que no estás avanzando, que te sientes estancado, no quiere decir que esa es la realidad. Y por eso creo que es súper importante tener ciertas otras cosas a nuestro alrededor, en específico hábitos y estructuras que de repente te ayuden a que tú puedas seguir cumpliendo con las cosas que son buenas para ti, con las cosas que te hacen bien, con las cosas que te permiten moverte en el camino, incluso cuando a veces no te sientes tan motivado. Entender que la motivación va fluctuando y lo importante es tener estos sistemas de soporte para ti y que te permitan elevarte, lo cual me lleva al último punto, que es algo bastante importante en mi opinión, que es que tú no eres un eterno proyecto de autoayuda. En este tipo de ocasiones, cuando uno se replantea metas o cuando uno quiere tener estructura en su vida o cuando uno se reenfoca en hábitos o quiere implementar ciertos hábitos en su día a día, puede ser bastante común que de repente te enfoques tanto en algo que te sientas como que estás trabajando en ti como si fueses un proyecto, y la realidad es que tú eres una persona, tú eres un ser humano, tú viniste al mundo a primero que nada vivir tu vida, y lo importante aquí es que si tú tienes hábitos los tengas es para que te hagan sentir mejor. Entonces no es tener este montón de cosas que te drenan y te explotan. Si tú construyes un sistema, si tienes hábitos que sean porque tú quieres apoyarte y
que sea como el soporte que te sostiene para vivir de la mejor manera posible. Y digo esto porque puedes planificar muchas cosas, pero también es importante permitirte vivir. No el analizarte todo el tiempo, no el estarte sobreanalizando todo el tiempo, no el estar pensando, entonces me siento triste, ¿por qué me siento triste todo el tiempo? Como que simplemente a veces tienes que dejar de ser un ser humano. Sobre todo tiene que ver con el hecho de que por más de que puedas tratar como que de maximizar las distintas áreas de tu vida que quieres que salgan de acuerdo a ciertos planes en específico, también es importante dejarte tener experiencias de seres humanos, caerte a veces, levantarte, limpiarte las rodillas, que algunas cosas no salgan de acuerdo al plan y confíes en ti lo suficiente como para saber de que incluso si no salen como tú pensabas que iban a salir, tú tienes la capacidad de levantarte y de redirigir las cosas y de tomar otra vía y aún así llegar hacia donde querías, o de repente abrirte a la posibilidad de que a veces las cosas pueden salir incluso mejor de lo que lo planificaste. Y quería dar este recordatorio sobre todo por eso, ¿no? Es como que a veces son muchas cosas que nos dicen, haz esto, haz lo otro. Y en el fondo lo más importante para ti como persona, como ser humano, es que te permitas vivir, que para eso vivimos. Algo que en serio creo que hace la diferencia en mi día a día cuando lo tengo en cuenta es que por más importante que es vivir en el presente y disfrutar el momento, también creo que hay algo bonito sobre tener cosas a las cuales esperar. De repente tienes un concierto próximamente, o de repente planificaste una salida con una amiga, o de repente planificaste una cita contigo misma que vas a tener la semana que viene, y esas cosas te mantienen emocionada. También si eres fan de series o de películas o de artistas, tener un lanzamiento de un álbum próximo, tener una serie que va a salir pronto que quieres ver y planificar como que una tarde libre para poder ver esa serie cuando salga. En inglés he escuchado esta frase que es como que having something to look forward to, ¿no? Tener algo que te permita ver más allá, ver al futuro, como con esta alegría y con esta emoción, creo que hace completamente la diferencia y no tiene que ser algo muy grande. De repente planificas una cita para la semana que viene contigo misma donde dices, ¿sabes qué? Voy a salir a desayunar conmigo misma el sábado por la mañana, voy a tener un desayuno conmigo misma, o compras entradas para una película que te emociona un montón, entonces puedes pasar las 2 semanas antes de la película emocionándote hacia eso. Creo que es una cosa súper chiquita, pero sin duda a mí me da como que más alegría, más emoción, hasta me sube los ánimos en mi día a día cuando de repente no estás teniendo un día muy motivado, un día donde no te sientes tan inspirado y te acuerdas, pero dentro de 2 semanas va a pasar esto que tengo muchas ganas que suceda, y puedes ir construyendo la emoción y la alegría hacia eso y te anima. Y creo que es algo importante que tener en cuenta para el resto del año.